Señor los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial, y de especial es porque estamos en la casa del Señor. Hoy venimos a la iglesia con la congregación, nos gozamos y tenemos buen tiempo con el Señor, cantamos, alabamos al Señor, y hay un mensaje precioso para nuestras vidas, el cual queremos que ustedes escuchen. Es una orientación profética para nuestras vidas en el futuro próximo, que ya lo tenemos aquí, cómo poder movernos en la iglesia, en el mundo, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nosotros mismos, teniendo la seguridad de que el Señor viene pronto. Es que regresamos con la enseñanza. En ese día deseo presentar un mensaje que es aplicable a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el tema es la orientación profética a través de los primeros 4 sellos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Para muchos creyentes, el libro de Apocalipsis, los sellos son un gran misterio. Algunos lo han malinterpretado, algunos han aplicado algo de una manera que no corresponde. Y siempre nos corresponde estar en línea con lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Para poder entender Apocalipsis es necesario tener un entendimiento completo de toda la Biblia, porque la palabra apoya a la palabra. No es un libro que tenemos que evitar, sino es uno que tenemos que abrazar. Pero antes de continuar, es necesario que nosotros como pueblo nos ubicamos en cuanto a la secuencia de los eventos proféticos, hermanos. Todos conocemos palabras, términos como el rapto, la gran tribulación, el día del Señor, etc. Son palabras que son utilizadas para hablar acerca de los eventos de los últimos días. Y algunos tal vez dirán, bueno, hermano Rogelio, estamos en los últimos días. Y estoy de acuerdo con ustedes. Estamos en los últimos días, hermanos. Sin embargo, debido a muchos eventos que suceden en todo el mundo, debido a lo que vemos a nuestro alrededor hoy en día, es muy común creer que hayamos entrado en el tiempo de la gran tribulación. Algunos dicen que los sellos ya se han abierto, o que estamos experimentando los eventos que vendrán en aquel momento. Lo que deseo hacer esta mañana es dirigirme hacia ustedes debido a la mucha confusión, debido a las muchas especulaciones, y trataremos a través de la palabra dónde estamos en la secuencia profética. Y nosotros estamos aquí, hermanos, estamos en el principio de dolores. Según dice la palabra, Mateo 24, 3 al 8, la palabra nos dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Pues aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dentro del contexto, los discípulos le presentan una serie de preguntas al Señor Jesús, las cuales Él contesta. Y estaban ansiosos por conocer cuándo se cumplían las cosas de las cuales Él había hablado anteriormente. En los versículos 5 al 6, el Señor presenta las cosas que tienen que pasar antes de que sea el fin. Como creyentes, todos somos familiares con esto. Entendemos que lo que estamos viendo a nuestro alrededor es una indicación de lo que viene por delante. ¿Estamos de acuerdo?
y el COVID-19, la peste que estamos viendo, la falta de estabilidad en el mundo es simplemente una manifestación de las cosas que han de suceder antes del fin. Y si las cosas están malas ahora, hermanos, no hay estabilidad en nuestros días, pues cuánto más peor no va a ser durante el tiempo de la gran tribulación. Si pensamos que hay mucha muerte hoy en día, si pensamos que hay mucha confusión hoy en día, va a ser mucho más peor cuando comience la gran tribulación. Y es por eso que nosotros como iglesia, como líderes, hacemos un llamado hacia el pueblo a que nosotros estemos caminando bien con el Señor ahora. Que nosotros volvamos nuestra vida al Señor ahora para no tener que experimentar el sufrimiento y la muerte que vendrán en el futuro. Y por si acaso tengamos que pasar por ese momento, que nosotros estemos firmes para no ser desviados por lo que viene. De no caer en la trampa de aceptar un sistema mundial que nos va a llevar hacia una condenación eterna. Que nosotros nos hemos engañados para negar nuestra fe simplemente por un bocado de comida, para poder comprar, para poder vivir nuestra vida, hermanos. Ese tiempo viene. El ensayo está presente, pero aún no ha llegado. Nos es necesario ubicarnos correctamente en la secuencia profética en nuestra vida. Que no dejemos para mañana, que es preparar nuestra vida para que tengamos que pasar por lo que viene. Que nuestros hijos no tengan que pasar por lo que viene. Y entendemos que en este mundo corriente hay enfermedad, hay sufrimiento, hay un desviamiento de las cosas de Dios. Hay un caminar que va completamente en contra de lo que Dios ha establecido en la vida. Y lo que vemos ahora es una gran manifestación de ansiedad y dolor y tristeza en las vidas de las personas que no conocen a Jesucristo. Porque nosotros tenemos la plena confianza de que nuestra paz, nuestra liberación, nuestro cuidado viene de parte de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, estate tranquilo, relax, porque yo he vencido al mundo. Y como parte de mi pueblo, ustedes están seguros bajo mis alas. Pero nos ordena, somos llamados a caminar en obediencia a lo que Él ha establecido, hermanos. Y no se trata de que no gocemos la vida. No se trata de que nosotros no podamos caminar a nuestra manera. No, se trata de obedecerle en agradecimiento por quien Él es y lo que Él ha hecho en mi vida, hermanos. Hoy en día, hermanos, la gente se está comprando perros, animales, mascotas. Hay personas que se están llevando hacia el alcoholismo, hacia la adicción, hacia medicamentos legales e ilegales, para poder llenar el vacío, la confusión que sienten en su vida. Porque no pueden con la pandemia, no pueden con la supuesta soledad, no pueden con las restricciones, no pueden. Porque se siente que su mundo se ha acabado. Y lo que vemos es un anhelo ardiente de regresar a la normalidad. Quiero decirte que nosotros no vamos a regresar al mundo que nosotros antes conocíamos. Ese mundo ya no existe. Ha cambiado. Pero lo que sí existe es el mundo en el cual la iglesia aún puede tener un impacto en la sociedad. En la cual el pueblo de Dios, demostrando su fe, su confianza, su santidad, puede dar evidencia de que hay un Dios que te ayuda a sobresalir y a tener la victoria. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué somos llamados a hacer como pueblo, hermanos? Somos llamados a llevar a cabo la gran comisión, a predicar el evangelio, a predicar que hay a uno que da esperanza en medio de la tormenta. Que en medio de la enfermedad aún hay uno que puede salvar tu vida.
que aún hay alguien que puede sacarte del pozo cenagoso. Y usted y yo conocemos quién es ese Dios, nuestro Dios todopoderoso. Cuando nosotros vemos noticias, hermanos, ¿qué escuchamos? El número de casos, el número de muertos, el número de hospitalizados, la variante corriente, la variante que viene, las vacunas, los que no están vacunados. Puro negativismo es lo que escuchamos, hermanos. Pero nosotros como creyentes nos hemos también rendido a esa circunstancia. Y estoy aquí para decirte hoy que nosotros no tenemos que vivir una vida de derrota o tristeza o depresión o falta de esperanza. Porque mi Dios y tu Dios todo lo puede. Puede sacarte de esa condición mental, hermanos. Puede traer paz mental, puede traer paz a tu alma, porque Él tiene tu bien en mente. Pero también tenemos noticias falsas, tenemos teorías de conspiraciones a las cuales muchos cristianos se han rendido. Y eso se convierte en nuestro enfoque. Que nuestro enfoque sea lo que dice la palabra. Que nuestro enfoque sea el llamado que Dios ha puesto en tu vida de predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Porque venga Él mañana, venga día después, Él va a venir. Pero nos llama a estar activamente participando en el llamado que ha puesto sobre nuestra vida. Y si usted tiene duda de que Dios te ha llamado, tal vez tú dices, no he encontrado en el ministerio la participación que debería llevar a cabo. La gran comisión es un llamado universal que se aplica a cada miembro del cuerpo y la casa de nuestro Señor Jesucristo. No sabes qué hacer, predica la palabra. No sabes qué decir, testifica de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Refleja la paz de Cristo, refleja la paz que hay en ti. Y el Señor establece claramente que los principios de esos eventos no son aún el fin, sino que son el principio de dolores. Los versículos 26 del Mateo 24 describen los eventos que se llevan a cabo en la gran tribulación, hermanos. Pero entendamos, la gran tribulación, aquel tiempo que nosotros conocemos como 7 años, en donde el anticristo reinará sobre la faz de la tierra, aún no ha comenzado. Y se lo voy a demostrar por medio de lo que dice la palabra. El apóstol Pablo también tuvo que hacer una corrección al pueblo, a la iglesia que estaba en Tesalónica, porque ellos también estaban confundidos en cuanto a los eventos que estaban viendo. Primera Tesalonicenses, hermanos, 2:1-5 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con nosotros os decía esto? Después de que el apóstol Pablo parte de Tesalónica, algunos falsos maestros habían llegado a aquel lugar para enseñar que la gran tribulación había comenzado. Y los hermanos estaban perturbados acerca del Señor, pensando, me quedé. El apóstol Pablo me enseñó esto, pero ahora tú me traes una enseñanza que es opuesta, es un contraste. ¿Qué está pasando? La enseñanza tradicional es que el rapto de la iglesia se llevará a cabo antes de la gran tribulación, y que les había enseñado a ellos acerca de esto. Pero la confusión se debía porque no podían distinguir entre sus aflicciones presentes,
nuestras aflicciones presentes y los del día del Señor. Estaban pensando que lo que estaban pasando en ese momento era una manifestación directa y que era evidencia de que ya estaban en la gran tribulación. Se les había olvidado que aquellos que deciden caminar con el Señor Jesucristo no somos exentos del sufrimiento, no somos exentos de la enfermedad, no somos exentos de las dificultades que vienen en contra de nuestras vidas. El cristianismo, hermanos, no siempre es un camino de facilidad. Pero lo que sí tenemos es la presencia del Espíritu Santo quien habita en nosotros, y tenemos su palabra que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y que nos asegura de, a pesar de lo que venga a tu vida, sea persecución, sea enfermedad, sea sufrimiento, ten por seguro que yo estaré contigo. Es la paz que nosotros tenemos. Es la paz que he compartido acerca del autismo de mi hijo. Que digo, hermanos, no sé qué el Señor va a hacer en este mundo, pero lo que yo sí sé es que cuando estemos allá, en aquel lugar, mi hijo será completamente perfecto. No más enfermedad, no más aflicción. Él podrá hablar y podrá glorificar el nombre del Señor. No me enfoco en lo que está delante de mí, sino me enfoco en la meta. Prosigo hacia la meta, porque muchas veces nos enfocamos en las tormentas, tribulaciones, enfermedades, diagnosis de COVID, de sea lo que sea, hermanos, en nuestras vidas. Perdemos el enfoque en nuestra vida. Pero quiero animarte de que regresemos al enfoque en nuestra vida. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hasta ahora? Ebenezer, hasta aquí, Él nos ha ayudado. Él te ha ayudado a ti, hermano, hermana. ¿Te ha ayudado a ti? Todos los días, hermanos. Aun cuando no lo merecemos, pero su presencia está con nosotros. Y el apóstol Pablo escribe para alentar a los hermanos, para decirles, hey, les enseñé acerca de esto. Aún no ha llegado el día del Señor. Ok, no ha llegado. Llegará, pero no ha llegado todavía. Y hace referencia a 3 eventos, habla acerca de 2 solamente, que tienen que suceder antes de que llegue el fin. Habla acerca de la apostasía. ¿Y qué es eso? Es una rebeldía. Tiene que ver, hermanos, con alejarnos de la verdad que una vez conocimos. Y sin duda, hermanos, podemos decir que la apostasía existe en nuestros tiempos. ¿Hay apostasía en nuestros días? ¿Hay muchas personas que se han alejado de la verdad que una vez conocieron? ¿Sí o no? Claro que sí. Hay gente que una vez caminaban con el Señor, una vez le servían al Señor, una vez le cantaban al Señor, pero que ahora se han ido tras otras doctrinas, porque Cristo no era suficiente para ellos. Porque pensaban que el Cristo que se predicaba en su iglesia no era el Cristo que concordaba con su imagen personal de Cristo. Un Cristo que es tranquilo, que te ama, que apapacha tu pecado. No, hermanos, no. Esa imagen de Cristo cargando la ovejita y con su corazoncito y una mirada de amor, esa es una imagen humana, hermanos. Apocalipsis nos presenta al Cristo en todo su poder, el que se para firme, con ojos penetrantes, con bronce en su piel, con fuego, con poder y autoridad. Ese es el Cristo de nuestra gloria, hermanos. Es un Cristo que ama, pero que te llama a su pueblo a caminar en santidad, que nos llama a caminar en obediencia a su palabra. También habla acerca de la manifestación del nombre del pecado. Comúnmente se interpreta como el anticristo. Tal vez ese personaje exista físicamente en nuestros días. Han habido muchas teorías acerca de quién es anticristo. Trump, Obama, Hitler, Reagan. Muchas teorías diferentes, hermanos. Pero cuando se manifieste y estamos presentes, va a ser muy bien quién es ese personaje, hermanos.
Pero lo que sí existe en nuestro día, hermanos, lo que sí estamos viendo es la manifestación de lo que es el sistema que va en contra de las cosas de Dios. El anticristo es un personaje, pero también se trata acerca de un sistema que se para en contra de las cosas de Dios. Pues hermano, cuando comienza la gran tribulación, comienza con lo que dice el libro de Daniel 9, 26 y 27, que dice la palabra: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que sea determinado se derrame sobre el desolador. La primera parte del versículo 26 habla claramente acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él moriría, y eso se cumplió en el año 30, 33, como usted quiera ponerle. 26b es una referencia clara a la invasión, o más bien la destrucción de Jerusalén por Roma, en la cual el templo fue destruido una vez más. El versículo 27 habla acerca de las 7 semanas. Si nosotros hacemos un recordatorio en nuestra memoria acerca de semanas, habla acerca de años. Y son una referencia a los últimos 7 años de la gran tribulación. Y aquí, como en el Apocalipsis, son divididos en 2 tiempos de 3 años cada uno. Es muy común escuchar a personas decir que la tribulación comienza con el rapto de la iglesia. Sin embargo, eso no es, en mi opinión, algo correcto, porque dice que el tiempo comienza con el pacto que se firma y que es duradero por 7 años. Y que la mitad de los 7 años algo sucede, el pacto es quebrantado. ¿Quién será el que va a negociar este pacto? No va a ser el presidente Biden, y tampoco fue el presidente Trump, tampoco fue Obama, y ninguno de los presidentes de los 70 hacia acá que han intentado por más de 40 años, 50 años, negociar la paz en el Medio Oriente. Esto aún no se ha manifestado. Han habido intentos, han habido conversaciones, han habido movimientos, pero esto aún no se ha cumplido, hermanos. Las 7 semanas comienza cuando ese pacto es firmado. Y cuando ese pacto se firme, no va a ser un asunto secreto. Si usted regresa en su mente el año pasado, cuando se firmaron varios tratados entre Israel y las Naciones Unidas Árabes Emirates de UAE, ¿verdad que estuvo entrando las noticias? Que se firmó un pacto para abrir el comercio, el viaje entre Israel y la UAE. Y también otro país que también firmó un pacto para lo mismo. Y si eso fue algo increíble que negoció la administración del presidente pasado, ¿cuánto más no va a ser el cumplimiento de un pacto que han intentado por más de 50 años negociar en el Medio Oriente? Es algo que no va a ser un secreto, hermanos. El mundo entero lo va a conocer. Y no solamente lo conocerá el mundo entero, sino que los países que son afectados por el pacto, que están en el Medio Oriente, van a aprobar de ese pacto. Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Siria, Líbano, todos esos países van a aprobar de ese pacto. ¿Vemos paz ahora en el Medio Oriente, hermanos? ¿Lo vemos? ¿Hay paz o no? No hay paz. ¿Por qué? Porque el tiempo aún no ha llegado. Y porque el enemigo de Israel continúa levantándose en contra de ella para erradicarla de la faz de la tierra. No, hermanos, ese tiempo aún no ha llegado.
En ese tiempo, hermanos, a la mitad de los 7 años, dice que el anticristo hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Y cuando hablamos acerca de qué se refiere esto, hablamos acerca de los sacrificios en lo que será el tercer templo en Israel, en Jerusalén. Teorías no voy a hablar acerca de dónde va a ser, pero el tercer templo se va a levantar. Los materiales, las vestimentas sacerdotales están preparadas cuando se cumple ese tiempo. Ya tienen becerros, tienen todo preparado para cuando suceda este momento. Pero a la mitad del tiempo de los 7 años, el anticristo revelará quién es. Y dirá, yo soy Dios. Y se sentará en el templo. Y regirá y dirá que la alabanza y la ofrenda sea para él. Y el pueblo podrá reconocer que este no es el Mesías que estaban esperando. Que este es aquel que vendrá para destruir y perseguir a la nación y al pueblo de Dios en Israel. Lo que está determinado es una referencia al tiempo establecido de la gran tribulación, pero también es una referencia al anticristo y su destrucción durante la segunda venida de Jesucristo al final de esos 7 años, hermanos. El profeta Isaías nos presenta una imagen interesante acerca del pacto. Es un poco largo, les pido paciencia, pero pido que leamos estos pasajes. Isaías 28, 14, 22 dice la palabra. Por tanto, varones burladores que gobernase este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El pacto que será firmado allá en Jerusalén será por la aprobación de los líderes de Israel. Porque lo que dicen los líderes, así sigue el pueblo. Pero el Señor declara de manera muy directa, hermanos, que este pacto no es un pacto de vida, sino les dice es un pacto de muerte. Pero habrá un grupo, un remanente de judíos que no desearán asociarse con el pacto. Continuamos. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender y lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído el Señor Jehová de los ejércitos. Los versículos 19 al 20 hacen referencia a las desolaciones que sufrirá el pueblo de Israel. En vez de seguridad, la cual prometía que el pacto, ellos tendrán una falta de seguridad. Los versículos 21 y 22 dan referencia acerca de la ira de Dios, de que este pacto ha sido firmado. El hecho de que el pueblo escogido ha decidido ponerse confianza en las promesas de un hombre y no de Jehová,
no de Yahweh, no de Jesucristo, provoca la ira de Dios en contra de ellos. Porque no confiaron en mí. Desde en el cielo, el Señor ha determinado la destrucción ya determinada sobre la tierra, las cuales nos llevan a la esencia de los primeros 4 sellos que veremos en esta mañana. Los sellos son los primeros de los 3 juicios que toman lugar durante la gran tribulación, hermanos. Así que la tribulación comienza con el firmar del pacto. Ahora quiero que veamos los sellos. Primer sello, Apocalipsis 6, 1 al 2, dice la palabra lo siguiente. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Número 1, este no es Jesucristo, amén, hermanos. Quedemos claros, este primer jinete no es Jesucristo, es lo contrario, es la figura que tendrá un papel importante durante la gran tribulación, que es, que nosotros conocemos, el anticristo. La clave se encuentra en interpretación acerca de la corona. Unos dicen, bueno, corona significa rey, y es Jesús, pero no es cierto. Las palabras son diferentes. La palabra que es usada aquí para corona es Stéphanos en griego, que es una corona entregada a un conquistador. Pero cuando hablamos acerca de Jesucristo, en Apocalipsis 19 es la palabra diadem, la cual tiene que ver con la corona de soberanía y de realeza. Así que este personaje tendrá poder para vencer, tendrá poder para conquistar, pero damos gracias a Dios que ese tiempo será limitado y por un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Es soberano y Él es fiel y tiene un plan y Él es fiel a su palabra, hermanos. Y para poder entender las personas y las actividades de anticristo, tiene que ser visto dentro de la estructura de una trinidad falsa. En aquellos días habrá una falsa trinidad, porque Satanás es un imitador de todo lo que Dios hace. Cuando hablamos acerca de la Trinidad, hablamos de ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De la misma manera, en aquellos días habrá una falsa trinidad, la cual Satanás será el Padre, el anticristo será el Hijo, y el falso profeta será el Espíritu Santo, hermanos. Y si nosotros simplemente leemos, vemos que cada uno cumple su papel de esa manera en aquellos tiempos. El ministerio corriente del Espíritu Santo es llamar a los hombres a adorar ¿a quién? ¿A nosotros mismos o a Jesucristo? A Jesucristo. El falso profeta nos llamará a la gente a adorar al anticristo, hermanos. Y quiero que veamos algunos aspectos del anticristo. No voy a ver todo, si quiere tomar una foto. Los nombres del anticristo están presentes aquí, ¿ok? De los 11 nombres encontramos 6 en el Antiguo Testamento, 5 en el Nuevo, hermanos. La mayoría de académicos han usado un nombre para este futuro dictador, que es el anticristo. Y aunque no sea el nombre más común para él, sí es un título que describe su intención verdadera, que es ir en contra de el Mesías. ¿Y cómo es que ese personaje, hermanos, tomará control? ¿Será de la noche a la mañana? No, será algo que tomará un poco de tiempo. Establecerá su sabiduría, establecerá que yo soy el mejor candidato para hacerlo. Yo tengo sabiduría, soy humilde, soy educado, hablo varios idiomas. Será una persona elocuente, muy educada. Y todos dirán, wow, ese es el líder que el mundo necesita. Solamente ese traerá paz al Medio Oriente. Solamente este traerá paz al mundo entero.
Debido a su origen sobrenatural, como la semilla de Satanás, el anticristo siempre tendrá acceso a la esfera satánica y demoníaca. Este hijo falso acepta la oferta que Satanás le hizo a Cristo en el monte de la tentación. Si postrado me adorares, te daré los reinos del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor, claro, rechazó porque era rey. Pero Satanás tendrá el poder para hacer esto en aquellos días. Lo mismo será aceptado a esta persona y él la aceptará. Y será instalado como un líder social, un líder político, un líder religioso. Y quiero que veamos esto en Daniel, hermanos, 8, 23 y 25, que dice la palabra lo siguiente. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo ¿de quién? De los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra ¿quién, hermanos? ¿Quién es el príncipe de príncipes, hermanos? ¿Quién es el príncipe de príncipes? ¿Los escucho? Jesucristo, nuestro Señor. Pero Él será quebrantado, aunque no por mano humana. El anticristo tiene la habilidad para poder interpretar cosas sobrenaturales, porque el poder que él tiene proviene de una fuente satánica. Satanás le da el entendimiento para poder llevar a cabo esas cosas, hermanos. Sin embargo, la fuente de Daniel provenía ¿de dónde? De Dios. El anticristo tiene el poder del oculto, mas no con fuerza propia. Y parte de la misión del anticristo será destruir al pueblo de Israel con este poder sobrenatural. Y él será sagaz y será inteligente y será caracterizado por ¿qué, hermanos? La arrogancia. ¿Cuántos conocemos personas arrogantes? Personas altivas. Personas que creen que por su inteligencia, su educación, de dónde vienen, su manera de hablar, se creen que son todo eso y más. En inglés, they think they're all that in a bag of chips. Right? Se creen que son la gran cosa. Que son, como dice mi hermano mexicano, creo yo, la última Coca-Cola en el desierto, hermanos. ¿México dice eso o no? ¿Sí? Pues es esa arrogancia que estará presente cuando el anticristo se manifieste por completo. Porque en su mente, su fuente proviene de algo y de alguien que no puede ser quitado de él. Una vez más, una imitación de todo lo que es Dios, hermanos. Quiero que veamos otro pasaje acerca de él. Daniel 11, 36-39 dice la palabra: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios con sus padres, que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno
se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconocen y por precio repartirá la tierra. Él se va a exaltar, se va a magnificar sobre todas las cosas. Las mujeres no tienen efecto sobre él. Él solamente tiene hambre y sed, no de justicia, sino de poder, de cumplir el papel que Satanás ha puesto en su vida, que es la destrucción del pueblo. 38-39 nos demuestra, hermanos, el poder sobrenatural demoníaco que estará operando en la vida de este hombre. Y él podrá vencer los ejércitos del mundo. Aún el poderoso ejército americano no podrá vencer a este personaje. ¿Por qué? Porque él tendrá poder y él tendrá respeto y tendrá el apoyo satánico en su vida. Veamos ahora el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros. Y se le dio una gran espada, hermanos. ¿Hay guerra hoy en día? Claro que sí. ¿Hay violencia? Va en aumento. Pero no se compara a lo que viene en aquellos tiempos, hermanos. Mientras viene el anticristo venciendo y para vencer, la gran tribulación comienza, en mi opinión, con una guerra. También habrán 3 grandes guerras en ese tiempo. Y esta será la primera. La segunda será la mitad. Y la última batalla será entre el Señor y el anticristo. La espada es representante del juicio, de la guerra y la muerte violenta. Es una repetición de lo que hemos visto cientos de veces en el Antiguo Testamento, hermanos. Preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que la gente tenga que morir de esa manera? La gente que no conocen a Dios, los escépticos, los agnósticos, los ateos, sea quien sea, siempre nos desafían y dicen: si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué permite que el sufrimiento exista sobre la faz de la tierra? Si Dios es tan real, pues entonces ¿por qué permite que mi hijo se muriera en un tiroteo en una escuela? ¿Por qué permitió que mi familiar se muriera de COVID-19? ¿Por qué permitió esto y lo otro? Y lo que no conocen, lo que no saben, es que siempre tuvieron la oportunidad de volverse y conocerse al Señor Jesucristo. Cuando se presentó la palabra en su vida, en algún momento de su vida, ellos decidieron rechazar a Dios. Ellos decidieron, hermanos, tomar sobre sí el papel de Dios para poner a Dios en juicio por las cosas que Dios supuestamente ha hecho en contra de la humanidad. Pero lo que no ven es la misericordia de Dios en medio de todas las circunstancias. Porque aún en medio de la enfermedad, aún en medio de tsunamis, aún en medio de huracanes, en medio de este virus, ese espíritu que anda por los aires, la oportunidad aún existe de que la gente se vuelvan hacia Dios aún en su último momento, hermanos. Es por eso que sucederá estas cosas, porque el mundo tiene que ser juzgado al final de los tiempos por medio de la gran tribulación. Y claro, hay opiniones diferentes acerca del rapto, si es antes, medio, después. No voy a entrar en eso en este día, hermanos, eso es para otro día. Pero lo que sí vemos es la mano de Dios y la gracia de Dios presente a través de esas circunstancias, hermanos.
¿Saben que aún durante la gran tribulación van a haber gente que van a ser salvos, hermanos? La palabra lo dice. Con dificultad, pero aún Dios en su misericordia permitirá que la salvación brote en las vidas. Pero no será fácil para ellos. Hermanos, Dios es bueno. Y lo que vemos aquí tiene que suceder para que Dios lleve a cabo la ira sobre el mundo. Tercer sello, quiero continuar. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuando comenzó la pandemia, hermanos? ¿Cuántos intentaron comprar papel higiénico? Toilet paper. ¿Cuántos intentaron comprar paper towels? Clorox wipes. ¿Se encontraba, hermanos? Las tiendas estaban vacías. Iban a la casa diciendo: Señor, que no se acabe el papel. Amazon no tiene, Target no tiene, Kmart no tiene, el vecino me lo vende por 100 pesos, $100. Y estoy tentado a comprárselo, que me hace falta. ¿Sí o no, hermanos? Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces fui con mi esposa a Costco, a Sam's, e intentar comprar? Y llegamos y las personas se llevó la última caja de wipes. Y la gente en Facebook: aquí hay, en Pro City, en Sam's, en Guaypío, en Capolay. ¿Y qué hacíamos? Arrancamos para allá. Yo soy culpable, hermano. Un día le dije a mi esposa, Nolly, I said, babe, Facebook dice que hay, was it wipes, babe, toilet paper? Algo había en Costco aquí en Ibiley. El peor de todos. El más ocupado de toda la nación es este. Es verídico, ¿cierto, hermanos? Y la mandé. Le dije, por favor, ve. Ella fue, me envió un text con los wipes y dije: Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué? Es la mentalidad que uno tiene humana, ¿no? Pero, hermano, en aquel tiempo, vimos en Costco, puso mi cuñado acá arriba las fotos, ¿verdad? De Costco, las filas para poder entrar y no había nada. Hermanos, será mucho peor en lo que viene. Si tú no sabías, en estos tiempos, en la costa de California, hay 60 barcos que aún no han podido desembarcar su carga. Y la gente está comenzando otra vez ¿a qué? A comprar más agua, a comprar más toilet paper, más toallas. Porque piensan que algo viene por encima. Está bien estar preparados, hermanos. Es ok. Ser prudente, es inteligente. Pero en ese tiempo, hermanos, todo será inmensamente caro, hermanos. Si nos quejamos de la leche aquí en Hawái, no sé cuánto cuesta ahora, pero 7, 6, de acuerdo a donde compres, no sé cuánto será, pero es caro. En aquel tiempo, hermanos, todo será multiplicado. Habrá hambruna. Habrá personas que no podrán comprar como consecuencias de una guerra mundial. Habrá una gran falta de comida. Pero en medio de esto encontramos evidencia de misericordia, ya que habrá aceite y vino. Y el aceite y el vino, hermanos, contienen elementos medicinales. Quiero que veamos el cuarto y último sello, hermanos. ¿Qué es esto? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo, ¿qué, hermanos? Amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete, hermanos, parece ser el peor de todos.
tendrá autoridad para matar un 25% de la población de toda la tierra. Los Estados Unidos tienen una población más o menos de 330 millones, give or take, de cada año en año. China, ¿cuántos tiene, hermanos? ¿Billones? Fácilmente tiene 4 o 5 billones, creo yo. Y si esta criatura tendrá potestad para matar una cuarta parte de la tierra, hermanos, ¿cómo será el sufrimiento en aquel tiempo? ¿Cómo será la muerte en aquel tiempo? Y son destruidos por medio de la espada, por hambre, enfermedad y los animales salvajes, hermanos. Las guerras, las hambrunas y pestilencias son asuntos atemorizantes en estos días. No tenemos que ir muy lejos, simplemente mire el COVID-19, ¿verdad? Mucha gente le tiene temor a este virus. Tenemos que abrazar el mensaje de los pasajes que hemos visto esta mañana, pero también contemplar que el Señor es soberano aún a través de esos juicios, hermanos. A través de revelar su ira en contra del pecado del mundo, da aviso a los opresores y a nosotros, para que no nos acomodemos con un sistema mundial que un día se va a desaparecer. Los sistemas de este mundo, los que tienen su origen, hermanos, en el socialismo, la dictadura, el bien de la sociedad, por decir, siempre fracasa, hermanos. Yo tengo 44 años de edad, hermanos. Sé que parezco un poco más viejo, pero tengo 44. Y cuando yo era joven vivía en el país que se conocía aún como West Germany. En aquellos días había una Alemania oriental y occidental. En aquel tiempo aún existía la muralla de Berlín, que separaba al oeste del otro lado, del este. Y muchas personas morían intentando cruzar de un lado para otro, porque allá no tenían. Y acá era capitalismo, acá era prosperidad. Y cuando yo estaba en Alemania, hermanos, en el año 1989-90 tal vez, yo estaba en Alemania cuando el muro cayó. Y vivíamos en la economía, vivíamos con los alemanes. Y me acuerdo, hermanos, la alegría en todo el país de que ese símbolo de opresión había sido removido. Y familias que habían sido divididas por décadas ahora podían reunirse. Mi hermana cubana, ¿usted conoce, hermana, lo que pasa en Cuba aún hoy en día? Venezuela también, ¿verdad que sí, hermanas? Lo que sucede cuando la gente lleva a cabo su agenda totalitario por un bien y prosperidad personal, no el bien de los demás. Y lo que nosotros tenemos que ver aquí también, hermanos, que el sistema mundial no trabaja. El intercambio de un sistema capitalista por uno totalitariano o socialista no trabajará, porque el hombre estará a cargo. Pero quiero que entendamos que el Señor es soberano en la historia, aún en los sufrimientos, las cuales son las marcas de testimonio divino a la veracidad de sus promesas. Pueden suceder cosas horribles que nosotros no podemos explicar, pero tenemos que reconocer que el Señor utiliza estas fuerzas para llevar la historia a un punto culminante. El mundo tiene que acabarse. El tiempo corriente, la era corriente, tiene que tener su fin, para que llegue, hermanos, la nueva tierra, nuevos cielos y la nueva Jerusalén. Un tiempo de completa paz, un tiempo donde estaremos con Él para siempre, donde ya no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento, más lágrimas, más pecado, más Satanás, más tentaciones, sino que nuestra vida será hecha perfecta.
para siempre. El tiempo tiene que acabarse, hermanos. Y cuando Dios interviene en los asuntos de la historia, es porque es su voluntad hacerlo. El experimento moderno de vencer a través de la superstición y la religión ya ha vencido, ya ha fracasado, hermanos. Los valores del mundo moderno han sido insuficientes para confrontar las amenazas que este mundo experimenta. Guerras continuas, armas de destrucción masiva y las diferentes plagas que han llevado a este mundo a una era apocalíptica sin una fe en la escatología cristiana, hermanos. Tengo varios pensamientos y nos vamos acerca de los juicios contemporáneos. Los juicios pueden manifestarse en diferentes maneras, hermanos. Una es el sufrimiento que ha venido por causa de la guerra en contra del terrorismo. La guerra es cruel y no escoge sus víctimas justamente. Yo soy veterano del ejército y tengo amigos que han sido volados a pedazos por una IED en Afganistán. La guerra no juega justamente, hermanos. Guerra es guerra y muerte es muerte. El siglo XX fue uno de los siglos más salvajes para la humanidad. Piensa solamente en el holocausto nazi que tomó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Piense en el genocidio en Ruanda, en Camboya, en diferentes partes del mundo. Hermanos, piense usted acerca de las cosas que hemos visto. También somos, nosotros por la generación pasada, dos generaciones atrás, son testigos, hermanos, de la influenza española. Otra pandemia, la primera pandemia, la segunda pandemia que afectó a todo el mundo. No es algo que el mundo no ha visto antes. Pero lo que sí ha cambiado ahora es que el sistema de creencias se ha movido a un sistema que es centrado en el humanismo. Eso sí ha cambiado. Y la propagación de esa doctrina, de ese sistema es fácil a través de ¿qué? Mi tableta, mi teléfono, mi computadora, por Facebook, por Twitter, Snapchat, Discord, lo que usted use, se propaga fácilmente, hermanos. Pero aunque el tiempo y el mundo cambie, nosotros tenemos que estar firmes en las promesas de Dios para nuestras vidas, hermanos. Porque Dios no cambia, Él no ha cambiado. El mundo cambia, el sistema cambia, pero Dios no cambia. Porque su palabra es ¿qué? Es fiel y es eterna. Y su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual ha sido enviada. Y nosotros somos parte, hermanos, de ese legado. Somos parte de un pueblo que reconoce que Dios está operando en medio de todas estas cosas. Pero parte del mensaje de Apocalipsis para nosotros como creyentes es una advertencia a todos en cuanto a la necesidad de estar listos para sufrir. Tenemos que estar listos para sufrir, hermanos. Listos para sufrir, tal vez psicológicamente, físicamente, vendrá a nuestra vida. También es una oportunidad para comprobar de qué estamos hechos, hermanos. What are we made of? What is the substance of our faith? How firm is our faith? Cuando llega una enfermedad en nuestra vida, pierdo la fe en Dios. Cuando tengo un hijo con autismo, Dios no obra a mi favor. Y dejo de predicar y dejo de ministrar. ¿A qué tipo de serviría, hermanos, si tengo esa mentalidad? Yo veo la condición de mi hijo como algo que ha probado nuestra vida como familia. No solamente a mí y a mi esposa, sino también a mis hijas. En ver lo que sucede en nuestra familia, que también les afecta a ellas. Y siempre les instamos, confía en Dios, Él tiene un plan perfecto. Y así es con cada uno de nosotros, hermanos. El sufrimiento nunca es algo agradable, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿Algún masoquista aquí esta mañana? A nadie le gusta sufrir, hermano, ¿verdad que no?
de ninguna manera. Pero tenemos que estar preparados para sufrir. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para agarrarnos de la gracia de Dios, hermanos? De la manera que nuestros hermanos y hermanas en muchas naciones lo están haciendo. Si vemos lo que sucedió en Afganistán, cuando salió el ejército americano, hermanos, las iglesias en Afganistán, creo que básicamente han desaparecido por causa de la persecución. ¿Estamos nosotros preparados para hacer lo mismo, hermanos? Tal vez nos toque el martirio, tal vez no a todos les toca eso. Pero estamos preparados, hermanos, para nos firmar nuestra fe. Estamos preparados para soportar lo que vengan contra nosotros. Última lámina. Las hambrunas son una de las acciones frecuentes de Dios que sirvan como una llamada al mundo de que necesita despertar, hermanos. No tenemos que esperar que una hambruna afecte en gran escala para imaginar los efectos de la pobreza, la cual va más allá de simplemente no tener que comer. Ustedes, hermanos, que vienen de sus países, ya sea de México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, donde quiera que usted venga, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico también. En nuestros países vimos o no vimos gente sufriendo de hambre, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? Sí había gente viviendo en chozas, viviendo en casas hechas de zinc. Gente que vivían y comían de vez en cuando, hermanos. No hay que imaginarlo, lo hemos visto. Y nosotros hemos sido bendecidos, amén, ¿sí o no? Por eso somos llamados también a dar de comer a esta gente, hermanos. Hay plagas, tenemos que entender lo siguiente, ¿ok? Hay plagas que son juicios en contra de una sociedad, en contra de una nación, en contra de una cultura. No necesariamente en contra de personas individuales. Ya que víctimas inocentes oyen las declaraciones que a veces hacemos en contra de todos, como condenaciones personales, debemos declarar claramente lo que ya sabemos, que no todos los que sufren están experimentando un juicio personal. Debemos oír en el sufrimiento del mundo no la condenación de personas individuales, sino el llamado de Dios para cautivar la atención del mundo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta al sufrimiento, hermanos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a este virus que ha estado presente por año y medio o más? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Qué predicamos? ¿Qué presentamos? De seguro que la mayoría de ustedes conocen personas que han tenido COVID, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? Tal vez conocemos personas que tal vez se han muerto a causa de la enfermedad o los efectos después de la enfermedad. Es real, hermanos, existe. No es una conspiración, está pasando. La gente está muriendo. Pero ¿qué deseamos que la gente sepa? Que ellos sepan que hay un Salvador. Amén. Que ellos sepan que no tienen que pasar por la situación sin esperanza, sin ánimo. Que sepan, hermanos, que hay un Dios que dio su Hijo por ellos para que tengan vida eterna. Amén. Ese debería ser el enfoque de que nosotros como iglesia, como cristianos universales de Jesucristo en todo el mundo, deberíamos estar diciendo. Y si alguien se muere, pues estar presentes con ellos en medio de la muerte, sea personalmente o sea hoy en día virtualmente, hermanos, amén. Podemos ver servicios memoriales, funerales por Facebook. Nosotros lo vimos hace poco.
de varios familiares. Impartir palabras de aliento, de esperanza. Predicar el evangelio. Predicar salvación para el oportuno socorro en las vidas, hermanos. ¿Dónde estamos en la secuencia? Estamos al principio de dolores. No nos durmamos, no seamos engañados, estemos firmes, busquemos su presencia y estemos, hermanos, esperando el día de nuestra redención. Pero que se nos encuentre santificados, que se nos encuentre consagrados, que nos encuentre caminando y viviendo en obediencia a su mandato para nuestras vidas, hermanos. Voy a pedir que se pongan de pie en ese día. Señor los bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Pues esta mañana escuchamos una orientación profética, la cual es muy importante para nuestras vidas. La profecía es uno de los temas favoritos de muchos escatólogos y hay diferentes interpretaciones en ellas. Pero una de las cosas más importantes de nosotros es tener una orientación correcta acerca de los acontecimientos venideros. Para esto nosotros necesitamos leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, no sabremos nosotros cómo coordinar los acontecimientos futuros. Pero la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia no necesita interpretación, ella misma se interpreta. Por eso yo siempre les digo a la congregación, lean la Biblia y nadie los podrá engañar si ustedes leen la Biblia. Para entenderla necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Reconozco que hay cosas que son difíciles de interpretar, pero a través de escudriñar las escrituras, a través de leer los léxicos, a través de leer las enciclopedias, a través de una orientación básica para nuestro conocimiento, nos abre el entendimiento para que nosotros tengamos una mejor orientación. Y esta orientación es con el fin de que nosotros estemos preparados para un futuro, porque ya estamos en ese futuro, ya estamos en ese momento de prueba, de tribulación, de angustia, de dolor. Pues a muchos no nos ha llegado, pero ¿qué tal a los que les ha llegado? Ya pueden decir que están en tribulación, en prueba. Entonces la guía espiritual, la guía profética tiene el propósito de abrirnos nuestros ojos y estar apercibidos cuando de repente sucede un acontecimiento como un tratado de paz en Israel, que es lo que todo el mundo espera. Será una noticia extraordinaria que todos sabremos. Entonces, según la orientación profética, nosotros sabremos que ha empezado la tribulación, aunque ya estamos en tribulación, aunque ya estamos en prueba, pero empezarían los 7 años que se está esperando para que llegue el final. ¿Cuándo será el rapto? Bueno, será un acontecimiento también muy especial y un acontecimiento en donde solo los redimidos, solo la esposa de Cristo, solo los lavados y comprados con su sangre, solo todos aquellos que no se sienten dignos de ser llamados los hijos de Dios, solo aquellas personas que sean indignas de presentarse delante de Dios son las que podrán tener misericordia. Los altivos, los orgullosos, los vanidosos, los creídos, los religiosos, los muy santos, pues hay mucha duda sobre eso. Pero una cosa sí es muy importante saber, que cuando venga la gran tribulación será una prueba tan grande, tan inmensa, que hará reaccionar a muchas personas para volverse a Dios. Y a través de la tribulación y de la gran tribulación, muchos empezarán a obedecer a Dios y aún todos aquellos que se apartaron volverán al Señor y pedirán perdón. Porque en todo esto, la cosa más importante de la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo es el arrepentimiento. Si nosotros podemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones y pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Pero si no podemos reconocer nuestras faltas, estamos en un grave peligro. Así es que esta orientación nos va a servir a nosotros para que nosotros podamos distinguir entre una cosa y otra. Lo más importante de todo esto es que ustedes puedan estabilizar su vida correctamente en los términos de Dios para poder ser librados de la ira que vendrá.
Si es que si usted no conoce al Señor como su Salvador, si no conoce de esta, no tiene una orientación correcta de esto, le recomiendo que lea la palabra del Señor, pero le recomiendo sobre todo que entregue su vida a Jesús para que Jesús lo perdone, que reconozca delante de Dios sus pecados, sus faltas, y que le pida que le dé el entendimiento. Pídale perdón para que Dios entre a su corazón. El Espíritu Santo de Dios va a venir sobre su vida, y entonces esta pequeña orientación que se le ha dado, usted la podrá realizar y hacerla viva y eficaz en su vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos vemos la próxima semana. Otro mensaje, traía un mensaje también profético, y yo sé que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Que la paz de Cristo siempre reine en vuestros corazones. Nos vemos.